Bienvenidos a From Lost to the River. Yeah. Hola y bienvenidos, buenas tardes, noches, días, en función de donde nos estéis viendo. Bienvenidos a From Lost to the River, el programa en el que cuatro papanatas nos ponemos a hablar de cosas que no sabemos y que además llamamos a los invitados para que nos lo hagan. Es decir, no somos muy perezosos aquí. Aquí, como siempre, aquí a mi lado tengo a Alejandro. Muy buenas, gracias por la presentación. Es muy palabras, Alejandro. Aquí a la derecha tenemos a nuestro amigo Iván, un aplauso para él también. Vale, gracias. Con eso tienes a temperar vuestro entusiasmo, por favor. Vale, de acuerdo. Y nada, bueno, como siempre tenemos técnico, público, que tenemos aquí detrás también, eso que no falle. Sí, uno. Y ahora mismo, bueno, hoy es un día muy especial para nosotros porque tenemos de invitado a nuestro amigo César. ¿Qué tal, César? Bueno, hola, muy bien, es un honor estar aquí con vosotros en el que creo que es vuestro segundo programa, ¿verdad? Eso, muy bien, pues nada, espero estar a la altura de las circunstancias. Seguramente sí. No es muy difícil, también te lo digo. El honor es enteramente nuestro. Varios millones contemplarán tus ridículos y la cara. Bien. Eso siempre ayuda, Iván, gracias. Nosotros tenemos muchísima... Vamos, esto se ve hasta en mi casa, o sea... Joder, lejos, allá, muchísima repercusión. Sí, donde muchísima. Cristo perdió la sandalia, muy bien. Eso es. Bien. Nos ponemos serios. Bueno, pues cuéntanos, César, un poco quién eres. Vamos a ver, realmente tú eres escritor, has estudiado bastante, te gusta todo lo relacionado con el ocultismo, con el arte también. Concretamente te voy a decir un pequeño párrafo que he encontrado en tu blog, ¿vale? Porque tienes dos blogs, la verdad es que tienes una vida en internet y fuera de internet bastante ardua y bastante difícil, se puede decir, ¿no? Bastante intensa. Dice aquí: mi nombre es Marcus, estudioso de simbología e iconologías religiosas, además de fundador de Viano Tours, una empresa de turismo dedicada a visitas privadas por el Museo del Prado y la ciudad de Madrid. Yo quiero preguntarte, ¿qué has hecho hoy? De todas estas cosas que haces al día, ¿qué has hecho hoy? Pues hoy lo que he hecho está relacionado con lo último, con lo de ser fundador de Viano Tours, que efectivamente es una pequeña empresa de turismo, tan pequeña que solamente la formo yo. Y el nombre, porque me preguntan mucho, porque esto de Vianor, ¿no? ¿Qué significa? ¿Por qué? ¿No? Haciendo rutas en Madrid podrías llamarte Cibeles Tours o algo parecido, pero Vianor no le suena a nadie. Y está vinculado precisamente con todo el tema de la simbología y la mitología, etcétera, porque Vianor es el nombre del personaje que, según el mito, fundó la ciudad de Madrid. Anda. Vianor, de acuerdo con la leyenda, que surgió en Madrid en los tiempos de Felipe II, en el siglo XVI, era un antiguo príncipe troyano. Después de la guerra de Troya, con todo el pifostio que se montó, hubo varios troyanos que consiguieron salvar el culo, y entre ellos estaba el tal Vianor, que cogió sus enseres, su madre, su padre, etcétera, y dijo: pues no vamos, porque aquí ya no tenemos nada que hacer. Así que empezó a dar vueltas por lo que viene siendo todo el Mediterráneo, hasta que el dios Apolo se le apareció en un sueño y le dijo: me vas a fundar una ciudad, vas a buscar una vaca que tenga una mancha blanca en el lomo, la vas a seguir, y donde el animal se pare a pastar, pues ahí me fundas la ciudad. Y como en aquella época eran muy dados a seguir los consejos de los dioses, porque si no lo hacías te podías encontrar con problemas, pues Vianor y su familia empiezan a seguir a la vaca y sigue así. Cuenta la tradición que durante 4 años, por tanto esto es un ejemplo de paciencia también, hasta que ya la vaca por fin decide posarse donde, curiosamente, cuentan, era la ribera del Manzanares. Anda. Y entonces Vianor dice: pues aquí va a ser. Y aquí empieza a fundar la ciudad, pero hay un problema que era el que tenían los antiguos a la hora de hacer estas cosas, que es a quién le dedicamos la ciudad. Porque no queremos tener problemas con los dioses sobre sí. No, es que se le has dedicado a este, a mí no, entonces ahora te mando una plaga o una enfermedad o lo que sea. Entonces Vianor dice: oye, Apolo, ¿a quién se la dedicamos? ¿Te la dedicamos a ti? Y dice: no. Se la vais a dedicar a Rea, que Rea era la madre de Zeus, de Hestia, de Deméter, etcétera, que es nuestra Cibeles. La misma. Y entonces se la vais a dedicar a Rea, pero para que la ciudad tenga fundamento y prosperidad, etcétera, vas a tener que matarte.
Un suicidio inducido. Efectivamente, sí, algo así. O sea, es un sacrificio, como se ha hecho siempre en todas las culturas, para asegurar la prosperidad de la ciudad. Mientras Bianor dice, pues me mato. Ajá. Y efectivamente se mata, y justo después de suicidarse baja la diosa Cibeles en su carro de leones, recoge el alma de Bianor y lo eleva a los cielos. Entonces, esa es la historia, así muy educativa, muy bonita. Es interesante cómo, es decir, después de estar un montón de años persiguiendo una vaca, luego te dicen, no, ahora muere. Ahora te matas. Se acabó. Sí, en realidad, fíjate que todos los, digamos, héroes civilizadores o héroes fundadores de todas las mitologías del mundo tienen esa mala estrella de me haces una tarea que para cualquier otro sería imposible, te voy a putear, pero bien. Y encima, cuando lo consigas, te vas a joder porque no la vas a poder disfrutar. Claro, a Moisés, por ejemplo, claro, es el ejemplo que nos viene enseguida a la cabeza. O sea, tírate tú 40 años vagando por un desierto que se recorre en 3 días, ¿eh? Y después, cuando ya llegas a Canaán, la tierra prometida, dicen, tú no vas a entrar. ¿Qué dices? Algo así como cuando vas de fiesta y de repente no estás en la lista, Moisés. No vas a poder entrar tú hoy. ¿De qué me estás contando? Pues sí, así es. Entonces, por esta historia y por todo el tema de la fundación y demás, ya que yo me quería dedicar sobre todo a hacer rutas por Madrid vinculadas con el simbolismo, con la mitología y demás, de, pues por ejemplo, de explicar la historia de Cibeles, de Neptuno, los relieves mitológicos que hay en varios edificios emblemáticos, todo esto, pues elegí que Bianor era un posible buen nombre, y de momento con ese me mantengo. No está estudiado, desde luego está estudiado, está reflexionado, tiene fundamento. Yo creo que nadie hubiera elegido ese nombre. Es imposible elegir un nombre mejor. Solo alguien que de verdad sepa de los orígenes de Madrid o de la mitología vinculada a los orígenes de Madrid, cualquiera hubiera pensado que es un oso lo que perseguía, no una vaca. Claro, es que si empezamos a hablar de los símbolos de Madrid, tenemos aquí para no uno, sino para varios programas. Nos quedamos en la primera pregunta solo. Nos quedamos en la primera pregunta, en efecto. No, pero el oso, que por cierto es una osa, sí. Y que eso sí que lo sabe bastante. Creo que lo he escuchado alguna vez. Claro. Bueno, pero explícalo, porque no creo que todos nuestros oyentes sepan mucho acerca de Madrid. Hay gente que vive fuera de Madrid y no todos sabemos la historia de la Osa Mayor. Claro. Cuéntala así, aunque sea brevemente. Bueno, pues sí. Vamos a ver. Lo primero es que el escudo, el emblema de Madrid, del oso y el árbol, es muy moderno y tiene un origen bastante prosaico. Fue por una cuestión de división del territorio entre dos instituciones, la Iglesia y el gobierno. Entonces, donde había pastos para cultivo se quedó la Iglesia, y donde era terreno salvaje se quedó el gobierno. Por eso la unión de las dos se convirtió en el oso y el árbol. Mucho antes de eso, el primer escudo, el primer emblema del que se tiene constancia de Madrid que implica a un oso, era un oso pasante, es decir, un oso a 4 patas, y en su lomo marcado 7 estrellas, las famosas 7 estrellas que tiene la bandera de la comunidad. Y esas estrellas efectivamente representan la constelación de la Osa Mayor. ¿Por qué tenemos aquí y no en otra parte un emblema de esta constelación? Porque está vinculado con los antiguos pobladores de esta región de la península, que eran los llamados carpetanos. De hecho, en tiempos del Imperio Romano, la región del centro peninsular se denominaba Carpetania por esta gente. Y los carpetanos, que seguramente eran una mezcla entre celtas e íberos, tenían un gran culto a las estrellas, a la astronomía, concretamente a esta constelación de la Osa Mayor. La historia, la más conocida sobre el por qué esas estrellas están ahí y reciben ese nombre, viene, como no, de la mitología griega, otra vez, que es la historia de la ninfa Calipso. Calipso, bueno, las ninfas... Qué buen helado, por cierto. Pues sí, aparte de un helado, las ninfas eran consideradas unas deidades menores de las selvas, los pantanos, los bosques, etcétera, de la naturaleza. Y la ninfa Calipso formaba parte del cortejo de la diosa Artemisa. La imagen que tenemos nosotros de la diosa Artemisa está muy contaminada por el mundo romano, porque nos la imaginamos como una chiquilla así en minifalda corriendo por los bosques descalzas y con los pajaritos y demás. No quiero casarme, quiero quedarme soltera y dejar mi cabellera volar al viento mientras cabalgo por el valle lanzando flechas al sol poniente.
y eso es absolutamente falso. O sea, esa es Diana, la Diana romana, que sí se acerca más a esa imagen. Pero Artemisa, según cuentan los mitólogos clásicos, era más bien, es verdad que era una mujer joven, pero era una mujer que solía ir siempre sucia, desaliñada, que tenía muy mal carácter, muy mala leche, que vivía ahí harapienta en cuevas y rocas y tal, que iba siempre mosqueada, porque era la diosa efectivamente de la naturaleza salvaje, lo que los antiguos llamaban la Podnia Cerón, la señora de las bestias, y que controlaba toda esa naturaleza brutal y agresiva de la mujer, que también la tiene. ¿Puede que esta mujer fuera la predecesora de la Trini aquí en España? Hay una en un parque que yo creo que se acerca bastante. A esta imagen, ¿verdad? Que nos está comentando César. ¿Qué coño electricista? Tengo el coño que me hace chispa. Claro, eso es. O sea, en realidad, esta figura tiene eco en todas las tradiciones. La propia Cibeles también es esa Podnia Cerón, en tanto que es capaz de dominar a los leones y hacer que tiren de su carro. No sé, podemos encontrar también, por ejemplo, en muchos capiteles del arte románico, esta figura femenina como una matrona dominando a las bestias a su alrededor. Vamos a Artemisa de Éfeso también, con los leones en sus hombros, todo ello. Entonces, es esta idea de la naturaleza salvaje, violenta y sangrienta a la que los hombres y mujeres le tenían muchísimo respeto y muchísimo miedo. Porque decían, claro, una mujer puede ser maternal y cariñosa y tal, pero cuando se cabrea, ojo, cuidado, ¿eh? Se lo dieron nuestras madres, sí. Claro, eso es. Entonces representa esa violencia, además, también positiva, también se la veneraba. No era el lado malo de una mujer, sino que es una energía que es renovadora de la propia mujer. Entonces, esa era Artemisa, una diosa temida por todo el mundo. Y Calipso era una ninfa de su cortejo. Se ha dicho siempre que Artemisa era una de las pocas divinidades del Olimpo que se mantuvieron célibes, vírgenes, cosa que sabemos que en la mitología griega no era algo muy común. No lo era. Y si bien es verdad que Artemisa no mantuvo relaciones con varones, sí que entre ella y sus ninfas había ciertos rolletes lésbicos. Que es verdad que no se puede considerar como penetración, pero ahí hay algo, ahí hay tema. Sí. Tenían una panadería. Una panadería con un horno. Efectivamente. Claro, además, imaginaos, o sea, su actividad favorita era bañarse desnudas en las fuentes y lagos y tal, y ahí pues se les hace el cariño. Ahí había temas. Claro, entonces, con todos estos temas y demás, la diosa Artemisa había prohibido a todas sus ninfas que no tuviesen relaciones con hombres, ya que quería la exclusividad. Pero resulta que andaba por ahí el pichabravo de la mitología griega, que es Zeus, y que vio a Calipso y dijo, jamón nada. Y dijo, yo quiero. Pero ¿qué pasa? Claro, no puedo, porque si no Artemisa se va a cabrear y no me gusta Artemisa cabreada. Entonces, ¿cómo me las ingenio? Pues se transforma en Artemisa. Entonces, convertido en la propia diosa Artemisa, se acerca a Calipso y ya traca, triqui-tri. Oh, sorpresa, Calipso termina embarazada. ¿Cómo puede ser? El caso es que Calipso dice, ay madre, tal, no sé qué. Eso tendrá bastante que ver luego en tradiciones posteriores. No mezcles temas, porque si no... Sí. Entonces, claro, Calipso intentaba ocultarse así, tapándose y tal, pero claro, llegó un momento en el que era evidente. La barriga y así nació la obesidad. Ni bebiendo cerveza puedes ocultar eso, no hay mucho tiempo. No, total. ¿Cómo termina la historia, por favor? No, es que mira, es que tal. Dice, ¿con quién te has acostado tú? Me cago en la hostia. Y Calipso, claro, la pobre ignorante, pues no se le ocurre otra cosa que responder, pues contigo. ¿Cómo puede ser? Claro, Artemisa monta en cólera y dice, a tomar por culo, rasca. Y lo transforma en una osa, que sería la osa mayor. La deja allí, abandonada en el bosque, y al poco tiempo la osa tiene su osetno. Y Zeus, también sintiéndose un poco culpable por el pobre destino de la ninfa, decide convertir a la madre y al hijo en constelaciones, respectivamente la osa mayor y la osa menor. Una bonita catasterización de estos animales, antes ninfas. Eso es. Me parece fantástico. Me parece Yo quiero decir que es bastante curioso. Es curioso. Es muy curioso. Sí. Luego de ahí, ¿cómo pasa al escudo, o sea, al emblema de Madrid, ¿no? Claro, o sea, cuando... El caso es que no se sabe exactamente el momento histórico exacto en el que pasa a ser un emblema de Madrid, pero sí que es verdad que la primera constancia que se tiene de él es durante la batalla de las Navas de Tolosa, en 212, que ya las tropas de centro peninsular que iban a ayudar al rey ya llevaban el blasón del oso pasante con las estrellas en el lomo. Como digo, no se sabe el momento exacto en el que lo adoptaron,
pero esa es la primera constancia histórica y que se relaciona, como digo, con la población de los carpetanos, ¿no? En realidad yo creo que todo está, la mayor parte de nuestra cultura es que está relacionado con la mitología de una manera o de otra. O sea, esto no, pero esto en realidad fue traído de la India en el año... Sí, pero ya llegaron ahí. De alguna manera o de otra, por el arte, por los arcos, de alguna manera. Sí, vamos, está clarísimo, pero al final es que la historia de la humanidad se fundamenta en eso, en las relaciones de unos pueblos con otros, y de comercio ha habido prácticamente siempre, y ahí, aparte de objetos, se intercambian ideas. Claro. Ideas, Es pensamientos. que es nuestro pasado, o sea, es evidente que nos tiene que llegar de alguna manera, ¿no? Eso Claro. es. También hay, por ejemplo, en los pueblos del Mediterráneo sí que se explica bastante fácilmente por el tema del comercio, de las transacciones, etcétera. Pero claro, luego para intentar explicar cómo es posible que culturas distantes y que no han conectado hasta, como quien dice ayer, como puede ser Mesoamérica y Nueva Zelanda, dicen, ¿y cómo es que tienen mitos idénticos? ¿no? Entonces, claro, son muchos los historiadores, los estudiosos que intentan dar respuesta a eso. Jung habló del inconsciente colectivo, de que la humanidad, a pesar de si nos contactan unos con otros, hay algo en nuestro interior, en nuestro subconsciente, que nos impulsa a crear arquetipos, imágenes vívidas, comunes a toda la humanidad. Eso es, yo he escuchado hablar de los referidos mitemas, que son mitos que de alguna manera, entre culturas, como acabas de decir, que refiriéndote a Jung, son mitos muy parecidos, pero sin embargo están uno en Mesoamérica y otro en Nueva Zelanda. ¿Cómo puede ser que sin conocerse se hable de lo mismo? Y yo creo que Jung tiene mucha razón, quitándole peso a las teorías, aparte a veces de alienígenas y tal. Sí. Hay que andar con mucho ojo. Claro, hay que andar con mucho ojo, pero yo creo que es mucho más serio pensar que simplemente por recibir unos mismos estímulos, estés donde estés, es decir, tienes un sol, tienes una luna, tienes unas estrellas por la noche, simplemente recibir esos estímulos puede que haya unos mismos pensamientos y una misma forma de racionalizar una misma forma de crear tu propia mitología. Eso es, efectivamente. Yo creo que hay algo ahí, simplemente de psicología y de cajón. Creo que puede haberlo, ¿no? Evidentemente no tenemos la verdad absoluta de nada. Claro, eso es, o sea, es una tesis, pero tiene mucha fuerza. Tiene mucha fuerza, y si te acercas desde una perspectiva un poco sabiendo mantener... ¿Cómo decirlo? Había una frase muy buena que decía que convenía tener la mente abierta, pero no tanto como para que se te cayese el cerebro. Precisamente manteniéndote en esa línea, claro, eso es bastante más plausible que la teoría de los dioses astronautas o extraterrestres, o como quieras llamarlo. Que es que si lo piensas fríamente, la verdad es que a veces tienes ganas de que se te abra el cerebro, porque es que hay tantas cosas que ahora mismo, pues porque no tengo aquí una lista, pero por ejemplo, ¿a quién se le puede ocurrir en Japón y en Europa a la vez que una figura, un dios o un personaje simplemente dentro de la mitología tenga la idea de hervir sus propios hijos y ponérselos a comer a los, en este caso siempre a un varón, siempre a un dios que ha hecho alguna mala acción, y hacer esto como algo de castigo? ¿A quién se le puede ocurrir a la vez el hecho de poder comerte a los propios hijos? Eso yo creo que es simplemente de eso, de que hay unos estímulos que llegan igual y que de esa misma forma se representan igual en las ideas y en la mitología. Claro, al final los miedos, las necesidades son muy parecidas en todo el mundo. O sea, todos necesitamos dormir, todos necesitamos comer. Si hay que comer y descubrimos que cultivando el suelo produce fruto, joder, habrá que respetar la tierra que nos da este fruto, porque igual lo mismo no estamos aquí mañana para contarlo. Eso es. Entonces, ¿qué es esto? Ahora descubrimos que se rige por unos ciclos del cielo con lluvias, con soles, etcétera. Pues habrá que pensar que también hay que respetar eso, porque sin eso nosotros no estaríamos aquí igual. Entonces se va creando toda una cosmovisión en función, y ya no es una superstición o algo así, sino que es simple y llanamente un respeto por todo el entorno que nos sustenta. Y entonces a mí me parece que es una idea que estamos perdiendo por completo y que me parece bellísima, más allá de la religiosidad, espiritualidad, cosmovisión, lo que sea. O sea, es simplemente respetar el medio ambiente, que suena como muy hippie y muy tal, pero es que nos está hablando de hace millones de años. Exacto. Y se está intentando recuperar esa misma idea de veneración de lo natural, que se está perdiendo, vamos, y eso está más que claro. Entonces, bueno, es una pena, pero es lo que hay. Perfecto, vamos a pasar a otra pregunta. No quiero añadir que soy vegano.
Eso es un dato muy Ya que es- Muy, Muy apropiado para los Es que hay muchos adjetivos para designar lo que iba a decir y no encontraba alguno y por eso Sí, bueno, pero yo soy vegano y vosotros no. ese es un ¿Qué dato. Eso también es verdad, y eso es también un dato. Que es verano, interesante. dice, sí, ya lo sabemos. Bueno, pasamos a... Ya está, puedes continuar. Ahora pasamos al disco. Pasamos al tiempo. Quiero hacerte un par de preguntas, ¿vale? Una más general Sí. y luego otra un poco más específica, ¿vale? ¿Qué crees que tiene la historia, el arte, las humanidades, la mitología, que hace que resulte adictiva a algunas personas y que sin embargo pueda aburrir a otras? ¿Qué crees que es lo que tiene eso? Que puede provocar odio o amor, puro amor en nosotros. Rechazo. Más Rechazo. que odio. Uno puede rechazar algo que no quiere aprender, pero no tiene por qué odiar. No, odiar igual no es la palabra. No, pero fíjate, yo creo que sí hay gente que lo odia, a lo mejor no tanto por desconocimiento, sino porque ha crecido en un entorno en el que se le intenta de inculcar tanto ese interés que ha acabado rechazándolo por completo. Puede ser, ¿eh? No conozco ningún caso, pero digo yo que sí ocurren otras cosas, por ejemplo. O sea, si tú como padre o como madre quieres que tu hijo sea, yo qué sé, médico, le estás dando la vara y la vara y la vara, medicina, el chaval Bueno. acaba queriendo ser zapatero, dice, basta, tomar por culo la medicina. Yo he conocido a gente que de Afiliarse hecho, al le han PSOE. inculcado tanto el hecho de ser violinista que sí, termina tocando estupendamente, pero no quiere tocar porque lo odia. Porque odia Eso es peor. el tocar. Eso es peor. Eso es mucho peor porque estás haciendo algo que no te gusta y lo Y lo estás haces haciendo muy bien. y lo haces. Pero y lo lo haces. odias. Claro, de hecho hasta profesionalmente. Sí. Eso me parece la mayor desgracia que te puede ocurrir en la vida. Sin duda. No sé, Bueno. porque imagínate, llegas al final de tu vida y dices, joder, ¿qué he hecho? Algo que detestaba. Soy el O sea, puto mejor violinista del mundo. ¡Qué mierda! sí, ¿sabes? ¡Qué mierda, Joder. colega! Buah, con lo a gusto que sería yo siendo panadero. Por Por ejemplo, ¿no? Sí, por ejemplo, o sea, no siempre tiene por qué tener una... Solemos asociar determinadas labores, determinadas tareas como si no eres esto, o sea, si no llegas a determinado nivel, es como has fracasado en la vida. Y el fracaso al final es que no es malo. Sí. O sea, nos han vendido una idea del fracaso. ¡Suspenso! ¡Mierda! ¡Menos A! ¡Mal! No, o sea, vamos a ver, solamente del fracaso se puede aprender y al final yo creo que estamos aquí un poquito para aprender. Eso es. La vida es un aprendizaje, o sea que... Además que yo creo que es justo lo que acaba de decir Alejandro, que la vida es un aprendizaje y es que es necesario tanto Sí. fallar como ganar a veces, pero es que si no fallas No aprendes. no puedes No contárselo aprendes. a nadie tampoco, La ¿sabes? experiencia no, Y tú aprendes no cuando se te dicen... obtiene Claro, tú ganando aprendes. siempre. Aprendes cuando te dicen las cosas que están mal. Si no, no aprendes. Eso es. Es así. Bueno, ¿por qué crees que algunas personas sí? Como decía Miguel, Sí, es una pregunta complicada, pero en mi opinión creo que es por el entorno y la educación, porque yo creo que cuando nosotros nacemos somos como una página en blanco, entonces lo que bebamos en una primera instancia, en el entorno familiar primero y en el colegio, la enseñanza primaria después, es lo que va a condicionar en gran medida lo que vamos a ser de mayores. Aunque luego tengamos toda esta etapa rebelde de que rechazamos todo lo que hemos sido e intentamos buscar nuevos modelos, al final ves que mucha gente a medida que se va haciendo mayor, ellos mismos se van dando cuenta y tú te vas dando cuenta y ellos dicen, joder, cómo me parezco a mi padre. O me voy pareciendo a todos los... y al final llega un momento en el que me he convertido en todo lo que odiaba. hombre, que eres tu padre. sí. Claro, Con todo el cariño a tu padre, ¿no? Supongo. claro, o sea, hombre, por supuesto, claro. Pero ya veremos, porque lo mismo en el futuro también yo digo, joder, qué mierda. O no se sabe. Pero el caso es que sí creo que hay un punto muy importante. Cuando en un entorno familiar se le da cierta importancia, cierta relevancia a lo que se engloba dentro de humanidades, es probable que se tenga cierta predisposición a aceptarlo. A lo mejor no te fascina, ni te maravilla, ni nada, porque, por ejemplo, en mi caso, nadie me estuvo aquí incitando, tampoco machacando, pero fue como, oye, mira, tengo por aquí tal, o sea, yo tenía una predisposición natural. Mi madre también habla de genética, a mi abuela le encantaba, a mi abuelo también, a ella también, digo, no, pues también te ha tocado parte de herencia genética, puede ser. Pero sí, yo creo que depende mucho de la educación primaria que se recibe. Y aparte de alguien que no haya recibido ni de genética ni de educación primaria, tú, si quieres enseñarle, mostrarle a alguien lo bonito que es visitar un museo, lo bonito que es el arte en sí, ¿vale? Porque de hecho en tu blog hablas del arte, una frase muy buena que es: el arte solo funciona de verdad cuando maravilla, ¿vale?
¿qué es lo primero que le enseñarías o qué le mostrarías a alguien profano en esta materia para introducirle a este mundo, para introducirle al mundo del arte, este mundo tan grande? Bueno, lo primero, decirle que el arte, al contrario de cómo lo trabajamos en la actualidad, no se hizo nunca en ningún caso para ser visto, sino para ser sentido. Y esto es importantísimo a todos los niveles, porque el arte representa mucho más de lo que muestra. Si una pintura, una escultura solamente representase lo que vemos a simple vista, nos cansaríamos enseguida de ello. Y sin embargo, una pintura mural como La Última Cena o La Gioconda o las pinturas rupestres, siglos, miles de años después, nos siguen maravillando. ¿Por qué? Porque tienen ese algo que nadie sabe explicar, pero que todos detectamos, aunque no tenga ni repajolera idea de arte, ¿sabes? Ni que sepas, esto es un óleo al temple, esto está sobre tabla, sobre... Da igual. Cartón, sobre Lo veo y me causa una emoción. Exacto. Y entonces, en esa emoción es cuando tú contactas contigo mismo. Por eso yo lo que intento hacer siempre en las visitas guiadas que hago por el museo es dejar unos instantes, no un minuto, porque si no nos eternizamos, pero sí unos instantes para que el visitante haga un diálogo interior entre él y la pintura. Sin que yo le cuente nada. Simplemente quedamos aquí, te voy a explicar este cuadro, pero primero quiero que tú lo veas y me digas, o no, como quieras, lo que tú sientes al ver esto, qué te transmite este arte y qué emociones o no despierta en ti. Y en función de eso, yo te puedo contar una cosa, te puedo contar otra y podemos hablar y compartir las distintas sensaciones que tenemos. Eso, el problema que tiene el museo es que es prácticamente imposible de hacer, sobre todo porque cuando entras ves a todo el mundo andando y dedicamos medio minuto a cada pintura porque lo queremos ver todo. Eso está mal. Está muy mal. Está muy Es mal. que está muy mal. Está horrible. Claro. Por una parte, los museos están muy bien porque te han permitido conservar un patrimonio magnífico que quizá de otra forma se hubiese perdido, pero la parte que se pierde es esa. No solamente el poco tiempo que le dedicamos a cada obra y que estén todas juntas, porque eso también está horrible planteado, porque claro, cada obra de arte se crea para un espacio muy concreto, con una luz muy determinada y para cumplir una función. Entonces, el arte siempre transmite un mensaje. Entonces, cuando colocas, qué sé yo, a Tiziano junto al Greco, le estás quitando el mensaje a Greco y a Tiziano. Sí. Ahora que dices lo de las luces, me parece súper importante la utilización de las luces y la colocación de los cuadros dentro del espacio del museo. No sé cuántas veces, o la última vez que fuisteis al Museo del Prado, pero cuando bajé a las catacumbas donde están las pinturas negras de Goya, Wow, sí. eso es, o sea, ya nada más entrar, tú ya notas algo lúgubre y oscuro ahí. O sea, y luego ves las pinturas y evidentemente ya lo descubres, pero es muy importante. Sí, antes de pasar el umbral de la puerta dices, aquí va a haber algo. Ya, yuyu. Sí, es verdad, o sea, la mayor parte de las salas tienen más o menos la misma iluminación y en ese caso han sido lo bastante listos como para atenuar un poco, para crear esa sensación entre temor y recogimiento, que al final seguramente quería emular Goya en La Quinta del Sordo. Bien, volviendo un poco a lo que nos has comentado antes de los charlatanes que se juntan y tal, ahora que estamos un poco en una época en la que todo el mundo tiene voz, por muy malo que sea eso, ¿qué opinas del ocultismo tal y como está ahora? De la gente que puede comentar de ello, hablar de ello, programas como Cuarto Milenio que básicamente dan un poco boom al pedo de un grillo. ¿Qué opinas de ese tipo de cosas? Bueno, pues que el ocultismo fíjate, diría más del siglo XXI, porque en el siglo XX sí surgieron figuras que intentaron rescatar el sentido original del esoterismo. Aleister Crowley. No, estaba pensando más, y aunque resulte sorprendente, en Walt Disney. Walt Disney. Toma ya, ¿eh? ¡Ah! ¿No lo esperabais, eh? Pues sí, No, pues no, sí. nada. Sí, de hecho sí. Y es agradable ver cómo en algunas creaciones modernas se sigue respirando ese aire de ese intento de transmitir las mismas ideas de antaño. Ponos un ejemplo. No sé si habéis visto no sé si es la última que ha hecho. O la penúltima, no. Baiana o Moana. Moana. Sí. Baiana. No la he visto, En pero... Europa no sé. Baiana, en Estados Unidos Moana. Moana. Sí. Mojo.
Sí, porque un rollo de marca comercial. No, yo creo que era un rollo léxico. Porque Vallana se acercaba mucho a vagina o algo así para algunas personas. Y creo que era algo así. Yo he oído que es una marca registrada. Una marca ya registrada. Que no podían utilizar el nombre. Pero que yo escuché que era algo léxico gramatical. Me pillas ya con eso. Puede ser. Bueno, sí, el caso es que en Vallana, en El Rey León, en La Sirenita, etcétera, ahí se repiten muchos arquetipos mitológicos, como por ejemplo lo que se conoce como el viaje del héroe, que no es otra cosa que el viaje vital de cada uno con las dificultades que hay que superar, no solamente Disney, evidentemente, pero Disney sí lo remarca mucho, y también una parte que tiene muy importante, que es el, entre comillas, descenso a los infiernos. En concreto, en la película de Vallana, la protagonista desciende al mundo de los monstruos, que en la mitología del Pacífico se llama Lalotai. Por ejemplo, en El Rey León, Simba, cuando se encuentra con Rafiki, que es un poco el guía espiritual, el mentor, el que le indica cómo encontrarse a sí mismo, tiene que atravesar, cuando está ahí viviendo con Timón y Pumba y toda la historia, tiene que atravesar una especie de jungla todo de lianas, de enredaderas y tal, mientras Rafiki va por delante llamándole, y Simba va así atravesándolo con dificultad, y luego de repente llega a un estanque, así que esto que no ha salido hasta ese momento, dice, estaba en el mismo sitio, esto no... Y se asoma y, claro, se ve reflejado, normal, ese no es mi padre, soy yo. Dice, no, fíjate bien, porque tu padre vive en ti. Qué buena película El Rey León. Qué buena película. Constantino y es en ese momento cuando Simba ve en su reflejo el reflejo de su padre, y es cuando puede tener la conversación de verdad con su padre, porque ha alcanzado un estado de conciencia tal que le permite contactar con la fuerza, con el espíritu, con la energía de su padre. Efectivamente, esa es la gran frase, recuerda quién eres, porque has olvidado quién eres y por lo tanto me has olvidado. Claro. Qué buena es. Esa escena es... y que nunca lo había visto así, siempre lo había visto. Sí, literalmente. Siempre lo he visto, pero nunca había visto qué tan espiritual es. Es que se nos escapan muchísimas cosas. Las películas de Disney hay que verlas luego con 20, 21 años, porque es que conectan muchísimas más cosas. El principio, cuando llega Rafiki, nace Simba y tal, y todo le presentan, Rafiki lo que le hace es ungirle. ¿Sabes? Que le echa los polvitos y tal, le marca la frente y tal. Ahí le está ungiendo ya como rey. O sea, Simba en ese momento ya es rey. Mufasa ya pierde su papel y solamente le queda por enseñarle un poquito, pero Simba como tal ya es rey. Y en el momento en el que abandona su reino, deja de ser él y lo olvida. Entonces, por eso Mufasa no, es que en el momento en el que Rafiki te ha ungido, yo soy tú y tú eres yo. Somos lo mismo, somos el rey. Claro. Entonces, si tú te olvidas de quién eres, también me estás olvidando a mí. Wow. Tiene mucha tela. Es una pasada. Mucha tela. Esta analogía es... Sí. lore profundo. Claro, o sea, y cosas así en muchísimas películas, esta idea de recuerda y sobre todo del conócete a ti mismo, ¿no? Que había inscrito en el pórtico de Delfos. También otro plan que siempre obsesionó a Disney era perpetuar la idea del llamado sagrado femenino, ¿no? De la importancia de la divinidad femenina, que él consideraba que el cristianismo había perdido hacía muchísimo tiempo, evidentemente, porque tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y decían, ¿y dónde está la Madre? Entonces, esa pérdida del sagrado femenino lo intentó reflejar en películas como La Sirenita, Blancanieves, La Bella Durmiente, etc. Blancanieves, una princesa que cae en un embrujo por una manzana. No hay que ser muy inteligente para ver una reminiscencia de Eva, por ejemplo. La Sirenita, que pierde su voz para conseguir piernas. La voz se refleja en ese poder que tenía la divinidad femenina y que lo perdió en lo que algunos han querido ver que la mala de la película, Úrsula, es en realidad la Iglesia Católica, que ha acallado la voz, la fuerza, la presencia que tenía la divinidad femenina en los cultos paganos y que tiene que recuperar. De hecho, claro, ahora en esta época en la que el feminismo ha avanzado tantísimo, se está atacando muchísimo a las películas de Disney, porque se considera que está fijando un arquetipo de que la mujer sin un príncipe no es nadie. Claro. Y está mal, es el príncipe el que no es nadie sin la mujer. Qué girito más bueno, ¿eh? Ostras. Sí, o sea, es que la historia trata... El príncipe no hace nada si no está... Efectivamente, o sea, es el príncipe el que no está completo. De hecho, todos los príncipes están buscando a una princesa.
Si no son ellos, son sus padres, ¿no? En el caso de la Cenicienta, es el padre que dice, tienes que casar. ¿Por qué? Porque si no, no puedes ser rey, no puedes estar completo. Claro. Tienes que encontrar tu mitad femenina, tienes que entrar en contacto con tu mitad femenina, y la mujer tiene que entrar en contacto con su mitad masculina, y solamente como andrógino te puedes realizar a ti mismo y convertirte en Dios. Wow. La verdad es que nunca se me había ocurrido algo así. Claro, o sea, Tiene más profundidad, cambia todo el esquema. Claro. Son distintos puntos Claro, de mirar. las princesas que duermen, que están dormidas, ese sueño es que las hemos olvidado. Y están esperando a que los caballeros del Grial lleguen y la despierten, es decir, la devuelvan al lugar que le corresponde, a los altares, al palacio, a la reina, a la diosa. Sí. Joder. Yo me acabo de perder ahora con los caballeros de Grial, pero Es que es ahora- lo mismo, es que es la misma historia. Ahora hablamos de eso entonces. Claro, o sea, tú fíjate, eso es el sagrado femenino, de hecho, el Grial. Piensa que, claro, para los cristianos y los católicos el Grial es el cáliz del que bebió Cristo en la última cena. Y esa confusión se da porque siempre se ha representado el Grial como una copa. Pero, según las inscripciones ya en tiempos del Neolítico, el principio femenino tenía la forma de un triángulo invertido, de una copa, y de hecho se le llamaba el cáliz. Eso es. Y esa búsqueda de todos los caballeros en pos del Santo Grial significa precisamente eso, intentar encontrar de nuevo la divinidad femenina perdida. Y cuando encuentres el Grial, esa búsqueda vital hasta conectar con una parte interior tuya y además exterior de recuperar los cultos a lo femenino, se podrá vivir en esa edad de prosperidad, paz, armonía y todo ello. Todos los cuentos del Grial hablan de eso. Pero había evidentemente que disfrazarlo porque la iglesia no estaba muy conforme. Eso en con el eso. Código Da Vinci se explica. Hombre, muchísimo. Hay una claro. escena, de hecho, lo recuerdo en la película, bueno, y en el libro igual, pero como, Eso es. en el que el profesor, ¿no? El hombre este ratón de biblioteca, ¿no? Les Eso es, les sí, explica cómo- los principios femenino y masculino, la espada y el cáliz. Exactamente. Claro, pues sí, efectivamente, o sea, Dan Brown, a pesar de que todo lo que se le ha criticado, porque es verdad que son temas que tienen mucha polémica, a pesar de que no todo es exactamente así, sí atina en muchas cuestiones. Está casada con una historiadora del arte que sabe de lo que habla. O sea, Claro. que No, te han preguntado para hablar de muchísimo. Mucho, Por claro. eso podríamos hacer 5 programas, por lo menos. Claro, Sí, claro. Por cada libro.